Hola, espero que estén en paz. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, tú, mi Dios, quien eres digno de aceptar toda la gloria y la alabanza, nos salvaste de la maldad y nos ha dado la herencia y la promesa de entrar en tu reino incorruptible. Y en toda esta esperanza nos ha distinguido de esta maldad, de este mundo malvado, y para que vivamos bien siempre nos alimentas con tu palabra y nos ha hecho morar en la iglesia que es tu cuerpo santo. Te agradecemos por esto. Nos salvaste con tu gracia y nos enseñaste la voluntad santa de ti para que vayamos cambiando todos los días. Sabemos que tú quieres que llevemos una vida así. Tú nos conviertes y quieres que nosotros distingamos cuál es la voluntad santa. Y también, Señor, ayúdanos para que pueda ser una vida de agradarte. Hemos entrado a este año nuevo 2022. También hemos hecho muchas decisiones en nuestro corazón. Queremos que en este año que tú has permitido, cuando estemos delante de ti, queremos recibir la recompensa y la honra de ti, de cada iglesia, de cada familia, de cada hermano, todos los planes que ellos han planificado. Señor, ayuda para que se pueda cumplir según tu voluntad. Sabemos que tú eres el Todopoderoso. Ayuda para que podamos vivir experimentando eso. Y cada vez queremos alejarnos de la maldad y también de la tentación del diablo y de vencer el mundo para que podamos tener la victoria de la cruz. También el mandato que tú nos has dicho de predicar el Evangelio a toda parte de la tierra, queremos recibir esto solamente agradeciendo y de llevar los frutos espirituales, Señor. También en esta semana más de 90 iglesias en Corea se estará llevando a cabo el seminario bíblico. También las semanas pasadas ya se ha llevado muchos seminarios. Las almas que están perdidas por muchas partes, sabemos que tú nos has encomendado a nosotros. Y que tengamos tiempo o no queremos predicar el Evangelio con mucho coraje, ayuda para que ellos también puedan tener la misma esperanza. Para eso utilízanos, Señor. También en este tiempo de domingo hay hermanos quienes están escuchando en vivo o por online. También hay hermanos quienes están aquí presentes para participar el domingo. A cada uno de ellos, Señor, sabes tú la situación de cada uno. De la cantidad de la fe, tú abúndeles con la gracia y la palabra que necesite. Hazlos conocer y comprender para que en nuestra vida podamos vivir creyendo y glorificando tu nombre. Dejamos las cosas en las manos de ti y queremos comprender tu voluntad santa. Y queremos que ese tiempo sea para glorificarte. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro.
나 주님만 따라가리. 내 주와 맺은 언약은 영 불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 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 내 앞길 멀거험에도 나 주님만 따라가리. 나 주님만 따라가리. 나 주님만 따라가리. Gracias por la alabanza. Veamos la Biblia. Génesis capítulo 17. Desde el versículo 1 yo les voy a leer. Génesis 17, versículo 1 les leo. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Después veamos versículo 23. Versículo 23 también les leo. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hoy vamos a tomar la lección a través de la palabra Génesis 17, desde el versículo 1 al 27. Ya pasaron 2 semanas Han pasado 2 semanas de este año 2022, porque hoy es el día 15, y a través de la palabra del retiro del invierno,
sé que habrán orado, habrán decidido en su corazón, ¿no? Para planificar de cómo pasar este año. Y pienso que hasta ahora sí están cumpliendo bien eso. Por ejemplo, yo este año terminaré de leer la Biblia cuantas veces, o yo en un tiempo decidido como un hábito, oraré para alguien o para algunas personas. Obviamente puede haber muchos contenidos que en este año mínimo a una persona yo guiaré ante el Señor. Y así llevaré los frutos de la predicación. Para este año 2022 estamos teniendo muchas restricciones por COVID-19, sin embargo, la palabra de Dios no fue agarrada. Sin embargo, en un corto tiempo más se ha predicado a más personas el Evangelio en extensión. Por eso, lo que Dios permitió y en muchas circunstancias, todas las cosas y todas las comuniones formales que hay en la iglesia, yo sí o sí participaré y lavaré mutuamente los pies de los hermanos, consolaremos mutuamente y estaré sí o sí en ese lugar donde yo debo estar. Yo creo que habrán hecho estas decisiones o mucho más que estas, ¿no? Esta pandemia mundial obviamente no sabemos cuándo terminará. Pero sí ha cambiado mucho nuestra vida. Lo normal es que vengan a la iglesia, escuchen la palabra juntos, hacer el servicio y hacer la comunión juntos con los hermanos. Pero más que eso, está en un lugar más cómodo y está en cualquier lugar y puede utilizar el móvil, smartphone o televisión o por internet, puede escuchar las veces que quiera la palabra, ¿no? Pero antes no ocurrió esto. Entonces al principio puede ser incómodo, pero pasando tiempo se va acomodando a eso nuestra carne, ¿no? Entonces siempre se acomoda nuestra carne a la comodidad, pero no siempre eso es bueno. Hay que golpear el cuerpo para ponerlo en servidumbre y hay que esforzarnos para servir a Dios, para amar a Dios y así predicar el Evangelio. Pero si es que mi corazón se inclina hacia la comodidad nomás, entonces puede quizás tener muchas pérdidas en su vida cristiana. Es por eso que muchas partes de nuestra vida puede estar aferrados. Sin embargo, tenemos que estar más esforzándonos para reunirnos y antes de COVID, más que antes de COVID, tenemos que despertarnos más para esa misión que Dios nos encomendó. Hay que vivir más fielmente, porque pasando así el tiempo no sabemos cuándo llegará el Señor como un ladrón en la noche, no sabemos. Hay que preparar para ese día. Y para eso hay que estar más despiertos, hay que acercarnos más a la palabra y hay que recibir la palabra de Dios con agradecimiento y con gozo para obedecerlo. El versículo principal que hemos leído hoy día es de Génesis 17, versículo 1 al 27. A esto he puesto el título de La señal del pacto eterno. Obviamente esta historia se refiere que Dios mandó a Abraham para que cumpla el pacto y como señal hay que hacer la circuncisión. Pero esta circuncisión también es una señal diciendo que yo soy cristiano salvo, que yo soy pueblo de Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento los israelitas, como fueron el pueblo escogido de Dios, fueron distinguidos del pueblo de los gentiles y para mostrar que realmente son hijos de Dios y pueblos de Dios,
como señal todos los varones, que sea por linaje o si no, por ejemplo, aunque no sea por el linaje, si son todos los que creen en Dios y tenían que recibir esta circuncisión en el lugar secreto para hacer como una señal de pacto, ¿no? Y ha hablado acerca de la circuncisión como la señal del pacto, pero lo que nos da la lección en la palabra de hoy en día es que hay que hacer esta circuncisión en el corazón. Y pensemos, ¿qué será hacerlo en el corazón? Hay muchas partes que menciona en la Biblia, por eso hoy a través de Génesis capítulo 17 aprenderemos de cómo fue el mandato de Dios hacia las israelitas y también esto cómo se aplica en el Nuevo Testamento, o sea, a nosotros, a los que somos salvos. ¿Cómo podremos vivir obedeciendo? Acerca de estas cosas, en el tiempo que nos ha permitido hoy, pensemos juntos. Pasaron como 24 años que salió de Harán Abraham. Y en medio de eso, Abraham no sabía por dónde ir y salió sin saber a dónde iba y ha ido donde Dios ha indicado. Él fue criado bajo Taré, quien era su padre, y era un idólatra. Pero en ese lugar de pecado de idolatría, Dios llamó a Abraham y lo puso como antecedente de la fe. Él creyó en la palabra de Dios y no sabía por dónde ir, sin embargo creyó en la palabra y salió de su pueblo. Llegó a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, pero Dios habló en Génesis 12, 13, 15, sucesivamente, y repetidamente le dio pacto. Obviamente esto es pacto de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los hijos nacidos por tu semilla, todos ellos serán benditos. Y no solamente en las israelitas, sino todos los descendientes de Adán, quienes son todas las personas de este mundo, ha prometido Dios que recibirán bendición a través de Abraham. Obviamente, también se refiere a Jesucristo, que viene bajo la descendencia de Abraham, que Él muera y que resucite, y a través del arrepentimiento y que uno crea en el Evangelio, no es la bendición carnal de la tierra, sino es la promesa que recibiremos la bendición espiritual para entrar al cielo. Esto es el pacto, es la promesa. Y esto no quiere decir que es una promesa que hay que cumplirlo mutuamente entre el humano y Dios, porque los humanos no pueden cumplir esta promesa. Sin embargo, de parte de Dios, Él solamente prometió y Él mismo promete esto. De esto está hablando a Abraham. Ya había pasado 24 años que salió Abraham de Ur de Caldea. Pero obviamente Abraham también era un hombre tan débil que tenía la misma semilla de Adán, de ser pecador, ¿no? Pero él se creyó en la palabra de Dios, donde dijo que se multiplicará tu nación como el número de las estrellas del cielo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como dice en Génesis 15:6. A través de creer la promesa de Dios, le fue contado por justicia. Claramente dijo esto Dios a Abraham. Como Abraham creyó y fue justo, nosotros también creemos en la palabra de Dios, hemos recibido la salvación y fuimos justificados. Por eso nosotros espiritualmente somos descendientes de Abraham espiritualmente. Obviamente por linaje no somos de su descendencia. Sin embargo, espiritualmente sí lo somos. Pero este Abraham también, quien es el antecedente de la fe, obviamente tenía manchas y debilidades siendo humano.
sí o sí Dios prometió que habrá el hijo a través de Sarai, le prometió esa palabra, sin embargo Abraham no creyó en esto y no ha tenido hijo a través de Sarai, sino tomó a Agar su sierva y la dio por concubina a Abraham. Y nació Ismael de esa concubina, ¿no? Y pensó que ese hijo iba a ser que él iba a dar toda su herencia a él. Entonces, en esta familia de Abraham y Sarai tuvo muchos problemas, ¿no? Por esta concubina. Hubo mucha discordia y conflicto y al final pasó que tuvieron que echar fuera a Agar, pero otra vez aceptó a ella y nació Ismael en la casa. Por eso hubieron tantos conflictos y problemas en esa casa. Sin embargo, Dios, después de que Ismael nació, pasaron 13 años. El contenido de Génesis 16 se refiere a la historia de que ha obtenido al hijo Ismael a través de la concubina Agar. Pero después de que pasó eso, durante 13 años Dios se quedó callado. 13 años Dios no dijo nada. Este Abraham que había llegado hasta aquí durante la guía de Dios, desde ese momento de repente Dios se calló y durante 13 años no hubo una conversación mutua. Y después de 13 años Dios apareció a Abraham. Y eso quiere decir que durante 13 años se olvidó de Abraham o ya no quería a Abraham. No es así, ¿no? Vamos a ver la Biblia, Génesis 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice aquí a los 99 años Dios apareció a Abraham. ¿Aquí cuánto es? Aquí es cuando Dios obra. Obviamente antes que esto era el más joven. Yo teniendo los pensamientos carnales, esta pareja de Abraham y Sarai, que traiga a la sierva Agar y que haya obtenido un hijo, pero ese hijo no era el hijo prometido por Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos dará un hijo prometido a través de Sarai? Pero viendo a Sarai, ella ya tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Y en aquella época, al cumplir los 99 años u 89 años, que tenga hijo de esos abuelitos era imposible. Con cualquier forma y manera humana, ellos no pudieron tener hijo, pero en ese momento apareció Dios. Y ahí es el tiempo cuando Dios pudo obrar, igual que nosotros. Hay cosas que sí, nosotros podemos hacer. Y hay cosas que podemos hacer con nuestra fuerza. Obviamente no oramos para esas cosas. Sin embargo, al momento de enterar que no puede hacerlo con la manera humana, cuando es imposible, en ese momento Dios aparece. También apareció a Abraham. A los 99 años de Abraham, aquí dice, ¿no? Abraham y Sarai, ellos quisieron cumplir el pacto de Dios con una forma humana. Y por esta manera humana, ellos han recibido mucha tribulación en su fe. Durante 13 años, Dios silenció. Se silenció, ¿no? Y la razón que Dios no haya hablado durante 13 años a Abraham y Sarai era como un castigo a ellos. Yo pienso de esa forma. Pero al pasar 13 años, cuando ellos estuvieron en decepción, Dios apareció a Abraham.
este tiempo de 13 años de silencio no quiere decir que Dios olvidó a Abraham, tampoco Dios abandonó a él. En Hebreos 13:5 dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así dice. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, puede decir que yo estoy en una tribulación o dificultad tan difícil, pero ¿por qué Dios me desampara y me deja? Quizás está durmiendo ahora. No, pero Dios nunca duerme y nunca desampara, sino cuida a sus hijos y al pueblo de Él y lo mira como la niña de los ojos. Pero ¿por qué se queda en silencio? Es porque todavía no llegó el tiempo. Y el tiempo adecuado es que yo me acerque más con Dios, conociendo que yo no puedo hacerlo solo. Dios está esperando que uno se acerque más a Dios. Y en ese momento Dios aparece. Él apareció y dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy Dios el Todopoderoso. En hebreo dice que es El Shaddai. El Shaddai, que significa Todopoderoso, Él es quien ha creado todo el universo y Él es quien gobierna toda su criatura y Él es quien domina todo este universo y las vidas y hace nacer vidas. Él es también quien revive a los muertos, también es quien saca de la maldad a los pecadores para que reciban la salvación y para traspasar al cielo. Estas son las cosas que no pueden hacer los humanos. Y dentro de nada, uno puede hacer células que contengan ADN. Quizás puede reproducir o copiar, pero no puede hacer cosas nuevas. No puede crear nuevas cosas. Que resucite un muerto, por ejemplo, eso también es imposible. ¿Podrá ser una persona pasar un alma desde el infierno al cielo? Obviamente esto es imposible, pero Dios es Dios de Todopoderoso quien puede hacer todas estas cosas. Busquemos juntos San Marcos. San Marcos capítulo 10, busquemos. San Marcos capítulo 10, versículo 27. 10, versículo 27. Leamos juntos. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay muchas cosas que las personas pueden hacer, pero aquí dice que para los hombres es imposible, mas para Dios no. Entonces quiere decir que, por ejemplo, la creación y Dios opera y conserva este universo, también hace nacer una vida nueva, o resucita al muerto, o que salve a un alma perdido. Estas cosas no pueden hacer los hombres. ¿Por qué Dios habló de esto? Un joven rico buscó a Jesús y dijo, Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué dicen los mandamientos? Y Jesús habló de los mandamientos. Tú anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero Señor, yo ya he hecho todo esto desde que era joven. Pero dice que después de escuchar esto se fue triste. Así dice en San Mateo 19 y San Marcos 10. Él se fue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Quiere decir que es difícil que un rico entre al cielo. Y los discípulos preguntaron, entonces, ¿quién podrá recibir la salvación? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si así de difícil es recibir la salvación, entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, ¿qué dijo en ese momento? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
¿qué cosa será imposible para Dios? Obviamente es imposible para los hombres que uno reciba la salvación por sí solo, ¿no? O mandar a una persona desde el infierno al cielo. Mas para Dios todo es posible. Dios es Dios de Todopoderoso. Almighty God. El Shaddai. Dios quien puede hacer todas las cosas. Vivimos teniendo a nuestro Padre Dios, ¿no? El Señor quien es el dueño de todo el universo, Él es nuestro Padre. Él es el rico. Él es quien tiene todas las cosas. No hay que preocuparnos, porque tu Padre domina sobre todo. Él es todopoderoso, el Shaddai, quien puede hacer todas las cosas. Pero ¿qué pasó con Abraham? A través de Abraham y Sarai, él prometió que iba a nacer un hijo prometido, pero a pesar de que pasaron muchos años de su matrimonio, no había ningún hijo. A pesar de que han escuchado la promesa de Dios, por un momento ellos no han creído. Por eso tomaron a Agar con una manera humana, tuvieron a su hijo. Y durante 13 años Dios fue silenciado, pero apareció ahora. En el momento cuando ellos ya no podían, ellos ya no tenían esperanza, ahí apareció Dios. ¿Y qué dijo? Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí dice, anda delante de mí. Regresemos a Génesis capítulo 17. Veamos juntos. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 1, en el medio dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí dice Dios Todopoderoso. Dios dijo a Abraham, yo soy Jehová, yo soy el que soy. En Éxodo dice que Dios apareció ante Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza y dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así dijo. Pero a este Abraham, a Isaac y Jacob, más que el nombre de Jehová, él dijo que él es Dios Todopoderoso. Él prefirió utilizar esto, que yo soy Dios Todopoderoso. Soy Dios que soy Dios que puedo hacer todas las cosas. Es porque a través de Abraham, del antepasado de la fe, para que tenga la fe perfecta. Y es por eso que Dios enseñó a él diciendo que no hay nada que yo no pueda hacer, que yo soy Dios Todopoderoso. Por eso hay muchas palabras así en la Biblia. En Génesis 35, versículo 11, también habla acerca de las israelitas, que a estos jefes de Abraham, Isaac y Jacob les enseña el nombre de Dios, ¿no? Busquemos juntos Génesis capítulo 35, versículo 11. Versículo 11, Génesis 35, versículo 11. Versículo 11, leamos juntos. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y después, en capítulo 28, busquemos Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 3. También leamos juntos.
y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí dice te haga fructificar y te multiplique, quiere decir que nace una vida. Esto es algo que un hombre nunca puede hacer. Esto es la obra de Dios. Solamente el Dios omnipotente puede hacer esto. Por eso seguidamente él menciona que es Dios omnipotente, que es Dios todopoderoso. Por eso en Génesis habla acerca de El Shaddai, que es como el nombre de Dios, que es el Dios todopoderoso. Y como les mencioné de Génesis capítulo 17, dice ahí, anda delante de mí y sé perfecto. Que andes delante de Dios. Es andar delante de Dios. Y después dice, y sé perfecto. ¿Qué quiere decir delante de Dios? Delante de Dios. A ese quien es santo y perfecto. Supongamos que estoy en la presencia de Dios, ante Dios. Esto se llama coram deo, ¿no? Que yo estoy ante Dios. Si es que yo siempre estoy pensando que Dios está ante mí, que yo estoy ante Dios, entonces no habrá ninguno que caiga en la tentación del pecado. No temerá del mundo ni del diablo, porque estoy delante de Dios, yo estoy ante Dios. Dijo Abraham, tú sé perfecto. Para ser perfecto, ¿qué hay que hacer? Primero yo tengo que estar de pie ante Dios y siempre hay que pensar que yo estoy andando junto con Él. Y cuando yo vivo así en mi vida, entonces poco a poco podré ser perfecto como Dios. Perfect, ¿no? Perfecto. Pero ¿quién podrá ser perfecto como Dios? Obviamente ninguno. Somos imperfectos. Pero en la Biblia está diciendo, sé perfecto ante Dios. Hay muchas palabras así. Igual que en San Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. En Génesis capítulo 18 también dice, sé perfecto. Por eso hay muchas palabras que mencionan así en la Biblia de ser perfecto. Y esto no se refiere que hay que ser perfecto como Dios, sino moral y éticamente. Como hombres delante de Dios hay que tener esa fe y vida cristiana. Y poco a poco para que llevemos una vida santa y limpia. A eso se refiere. Estando en una posición limpia sin pecados, estando delante de Dios, hay que cambiar nuestra condición de santificarnos más y limpiarnos más. Esto es la santificación. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé fue perfecto como Dios. No, le faltaba mucho, ¿no? Después de que acabó el diluvio, estuvo borracho y a ese aspecto vergonzoso le mostró a sus hijos. Entonces, ¿cómo puede él ser perfecto como Dios? Nuestro temperamento tiene que ser santo y para que vayamos a ser como Dios, perfeccionándonos más, para que tengamos la comunión santa con Él. Para eso tenemos que estar delante de Él en una posición santa para tener la comunión con Él. Esa vida, esto es el proceso de ir perfeccionándonos. Y Dios nos pide esto. Realmente en ese proceso de perfeccionarnos ante Dios hay que limpiarnos. Seréis pues santos porque yo soy santo. Busquemos 2 Corintios 7. Dios es santo. 2 Corintios capítulo 7. Versículo 1.
Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Sé santos porque yo soy santo. En Levítico 11:45 dice: seréis pues santos porque yo soy santo. En capítulo 19 de igual forma. En muchas partes dice: sé santos porque yo soy santo. Os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Cuál es esa razón? Seréis pues santos porque yo soy santo, para habitar en él. Para que sea mi pueblo. Realmente Dios es santo. Y ese Dios santo, para morar en el pueblo de Israel, ellos tienen que ser santos también, ¿no? Dios utiliza las vasijas limpias. Según su temperamento de la santidad, nosotros también tenemos que santificarnos. A través de la sangre de Jesucristo, los que fueron redimidos, obviamente fuimos santificados. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo hay que vivir? Poco a poco y más tenemos que ir santificándonos. Poco a poco santificándonos. Y en el día cuando venga el Señor, como su cuerpo, tenemos que transformar glorificadamente y estaremos así delante de Él. Y esto Dios dijo a Abraham: sé perfecto, sé perfecto. Busquemos 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, leamos juntos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Esta palabra fue dada a Abraham. Y dijo: anda delante de mí, o sea, de Dios, y sé perfecto. Por eso nosotros, para que llevemos una vida santificada, tenemos que alejarnos del pecado, y hay que alejarnos y cortar de la tentación del diablo y también del mundo. Y se tiene que ir cumpliendo el temperamento y la personalidad de Cristo. Esto es el proceso de perfeccionarse. En 1 de Corintios capítulo 13 aparece del amor, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Allí dice: el amor es, el amor es, el amor es, el amor es. Y del vocabulario el amor, si ponemos a Jesús, esto no es incorrecto, ¿no? Que Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no se envanece y Jesús no se goza de la injusticia. Todo esto es temperamento de Jesús. Jesús no se irrita. Pero igual que nosotros, igual que el temperamento de Jesús, poco a poco tengo que ir cumpliendo en mi interior. En este capítulo del amor hay que meter nuestro nombre. Así tiene que ser. Busquemos 1 de Corintios capítulo 13. Busquemos 1 de Corintios capítulo 13. Entonces, en vez del amor, me gustaría poner el nombre de cada uno, pero como vamos a demorar mucho tiempo, vamos a decir que yo soy, ¿no? En vez del amor, vamos a cambiarlo a yo soy, y así vamos a leer. ¿Hasta dónde vamos a leer? Desde el versículo 4 hasta 7.
capítulo 13, versículo 4 a 7, en vez de el amor, leamos como yo soy. Leamos juntos. Yo soy sufrido, soy benigno, no tengo envidia, no soy jactancioso, no envanezco, no hago nada indebido, no busco lo mío, no irrito, no guardo rencor, no gozo de la injusticia, mas gozo de la verdad. Todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero y todo lo soporto. ¿Así lo han leído? En primera persona. ¿Realmente yo soy así? Falto mucho, ¿no? Abraham también. Es por eso que Dios dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Coram Deo. Ante Dios. Siempre hay que sentir de la presencia de Dios. Siempre hay que pensar que yo estoy delante de Dios, que ante mí está Dios parado. No me soltará siquiera hasta que trague mi saliva y así me mira Dios. Donde esté en grupo o yo esté solo en un lugar secreto, siempre yo estoy delante de Dios. Supongamos que nosotros por los pensamientos de impureza o estamos haciendo un acto vergonzoso, y si uno tiene pensado de Coram Deo que estoy ante Dios, entonces Dios preguntará, oye tal fulano, ¿tú qué piensas ahora? Oye tal, ¿tú qué estás haciendo ahora? Entonces, teniendo la presencia de Dios y estando ante Él, hay que esforzarse uno para ser perfecto y hay que esforzar de participar en su presencia. Y para llenarlo de Cristo en uno, si es una persona quien realmente se esfuerza para esto, entonces si Dios pregunta así, ¿qué va a responder? Sí, Señor, yo estoy haciendo esto. Tú conoces todo, Dios. Pero si en mis pensamientos tengo el rencor o irrito de otras personas o envidio, entonces Dios preguntará, ¿tú qué estás pensando? Y uno dice, sí, Señor, yo estoy envidiando a esa persona. ¿Así podrá responder? O, por ejemplo, está perjudicando a otros. O está haciendo unas conductas falsas. Entonces dice, oye, tal fulano, ¿tú qué estás haciendo ahora? Sí, Señor. Estoy robando las cosas de otros. ¿Así podrá responder? Nosotros, ante Dios, siempre tenemos que estar delante de Él y ser perfecto. Dice, delante de mí y sé perfecto. No es una palabra dicha solamente a Abraham, sino a todos los cristianos salvos. Así dice, tú estando delante de Dios, sé perfecto. Siempre hay que tener este pensamiento y cada momento tenemos que tomar la presencia de Dios y viviendo así se irá santificando nuestra vida y cuando estemos ante Él nos alabará diciendo buen siervo y fiel. Busquemos el tema principal, Génesis capítulo 17, regresemos, Génesis capítulo 17, versículo 2 a 8. Versículo 2 a 4, voy a leer. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 2 que dice, si vemos desde el versículo 2 hasta 8, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Pondré mi pacto. He aquí, mi pacto es contigo. Mi pacto, mi pacto, mi pacto. Así se repite. Versículo 2 y 4, 5, 6, 7, 8. Todo está diciendo que mi pacto. ¿Quién es mí? ¿Quién es yo? Es Dios, ¿no? Dios quien puso su pacto con Abraham dijo que esto es mi pacto y ese pacto Abraham no lo cumplió. Dios estableció el pacto y quien puede cumplirla es Dios. Con la manera humana, con cualquier tipo de esfuerzo, es algo que nunca puede cumplirse.
pero eso yo voy a cumplir. ¿Cómo un abuelo de 100 años puede engendrar a su hijo? Esto es algo que Dios hace. Es por eso que se llama Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso hay que creer en Él y siempre hay que pensar que uno está delante de Él. Y cuando uno cree de esa verdad, Dios mostrará su milagro. Y no solamente esa promesa hecha a Abraham, sino a nosotros también. Que sea ayer o hoy, es el Dios mismo. No solamente es Dios omnipotente de Abraham, sino también es Dios Todopoderoso de mí. Hay tantas promesas hechas a nosotros. Obviamente Dios apareció ante Abraham y lo dijo, pero a nosotros, ¿cómo aparece? A través de la Biblia escrita recibimos esa promesa, ¿no? Hay tantos pactos dados a nosotros. Y aunque yo no pueda cumplir ese pacto, Dios es quien lo cumple. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, yo creo en esa palabra de obtener la vida eterna y entrar al cielo. Quien cumple esta promesa es Dios. Esto es el pacto eterno. ¿Cuál es la señal de este pacto eterno? En el Antiguo Testamento era la circuncisión. Seguimos viendo en Génesis 17, versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En gran manera. Aquí hay dos significados. Que sea por el linaje, siendo descendientes de Abraham, o sea, las israelitas. En este mundo también hay descendientes de israelitas. Los descendientes de Ismael, obviamente los árabes, ellos también son descendientes de Abraham. Te multiplicaré en gran manera. Y no solamente eso, sino también existen hijos espirituales de Abraham. Hubieron tantas personas en la historia de la humanidad que han creído a Jesús, se han arrepentido y recibieron la salvación y ahora pueden ir al cielo. Ellos también son descendientes de Abraham. Dice: multiplicaré en gran manera. En Génesis 1:28 dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y señoread. Así prometió. Esta también es su promesa. Es la promesa y el mandato. Fructificad y multiplicaos. ¿Esto puede hacer los hombres? Aunque yo quiera tener hijos, esto no es por la voluntad humana. Sí o sí Dios tiene que permitirlo. Hijo por el linaje, de sangre. Pasa igual que el hijo espiritual. Dios dijo en Génesis 17:6: y te multiplicaré en gran manera. Pero en este mundo muchos nacieron y se van, pero dice que no hay pueblo que llena el cielo. Entonces esto no es el propósito de Dios. Siendo el hijo de Abraham espiritual, hay que multiplicarse como el pueblo de Dios para entrar al cielo. Y esa obra lo hace a través de nosotros. Y en Génesis 17, versículo 6 dice, versículo 6, igual que el versículo 2, otra vez repite lo mismo, ¿no? Dice en versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A las israelitas, Dios prometió a través de Abraham. Y en ese momento, cuando dijo esta palabra, dice que Abraham se postró. Cuando dijo: te multiplicaré en gran manera, cuando Dios dijo este pacto a Abraham, en versículo 3 que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Entonces seguidamente le da su pacto y Abraham se postró. Tenemos que postrarnos ante Dios. Dios, yo no puedo hacer nada. Esto es algo que debería hacer todos los cristianos salvos siendo hijo de Dios. Esto es la posición correcta ante Él. Por eso en 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso Dios exalta a los humildes. Entonces Abraham dejó todas las cosas humanas de su manera y se postró
perfectamente delante de Dios, humillándose. Y Dios seguidamente le da su palabra del pacto. Y después, en versículo 8, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dice toda la tierra de Canaán. Algo que Dios repitió sucesivamente es el pacto, ¿no? En Génesis 12, 13, 15, capítulo 17, siempre dice, ¿no? La tierra que te he dado le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esto es la tierra de Canaán. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, se multiplicarán, que sean por el linaje o espiritualmente. La tierra que se ve en nuestros ojos era la tierra de Canaán. ¿Y dónde es esta tierra de Canaán? Espiritualmente se refiere al cielo. Es el lugar celestial. Nos prometió tantas cosas a los cristianos salvos. También uno de los pactos es el cielo. Esto es el pacto eterno. La señal de este pacto eterno es la circuncisión. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Dios dijo y mandó a las israelitas para que hagan la circuncisión. Mandó a Abraham. Y esto es la señal de pacto eterno. Y la señal del pacto es la circuncisión. En Hechos 7:8 dice que ese pacto es pacto de la circuncisión. Es una señal, ¿no? Pero ¿qué es esto en nosotros? Que hay que recibir la circuncisión del corazón. En el Antiguo Testamento los israelitas recibieron la circuncisión. Esto es una señal de mostrar que es el pueblo de Dios, que son diferentes al pueblo cualquiera de los gentiles. Por eso, si no fueron circuncidados siendo un judío, ellos fracasaban su vida. Pero por haber sido circuncidados, ¿puede ser el pueblo de Dios? No. Sino solamente hubo la promesa de Dios, y por haber creído en esa promesa, solamente está mostrando como una señal por fuera, y esto es la circuncisión. Entonces pensemos en nuestra época, en el Nuevo Testamento, ¿hay que circuncidarnos? No. Que sean circuncidados o incircuncidados, ya no hay eficacia, porque ahora viniendo al Nuevo Testamento, obviamente Jesús también fue circuncidado, pero viniendo al Nuevo Testamento, solamente esto es una de las sombras. Por eso que sea circuncisión o incircuncisión ya no tiene eficacia en nosotros. Pero sí hay que recibir la circuncisión en nuestro corazón. Que haya dicho a las israelitas que hagan la circuncisión por señal quiere decir que es más importante hacerlo en el corazón. Busquemos juntos Deuteronomio capítulo 10. Busquemos Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Versículo 16, leamos juntos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice circuncidad en el corazón. ¿Qué es en el corazón? Cuando Dios mandó a Abraham para que haga la circuncisión, que sean los judíos por el linaje o que sean judíos comprados por dinero o que tengan la fe, cualquier persona que esté dentro tiene que hacer esta circuncisión en el 8º día de su nacimiento. Pero aquí dice circuncidad, pues el prepucio de vuestro corazón.
Las israelitas, ellos después de hacer la circuncisión, jactaron diciendo que yo soy el pueblo de Dios. Y al momento de predicar el evangelio, cuando uno recibe la salvación, por eso hubo este problema en Gálatas, donde dijeron que sí o sí hay que hacer la circuncisión para que sean aceptados de la salvación. Por eso vinieron las falsas profetas para decir esto. Por eso dice así en Gálatas, busquemos juntos, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Leamos juntos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ante Dios, que uno arrepienta de los pecados por haber creído en Jesús, puede recibir la salvación, y es la fe que obra por el amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo y el amor de Dios a través del Espíritu Santo fue derramado en nuestro corazón y el Espíritu Santo selló. Las israelitas en el Antiguo Testamento obviamente hicieron esto en su cuerpo. Sin embargo, ahora todos los cristianos quienes son salvos fueron sellados del Espíritu Santo en el corazón. Ha hecho la señal de circuncisión en el cuerpo de las israelitas, y esto es una señal de ser el pueblo de Dios y del pacto eterno. Pero ¿en dónde lo han hecho? No es un lugar donde se muestra para afuera, es un lugar íntimo, es un lugar escondido del cuerpo. También una parte no hermosa tuvieron que cortar. Y maravillosamente, a través de esa parte no hermosa, ¿Dios qué hace? Él cumple su voluntad santa, y esto es la circuncisión. Ahora los cristianos salvos no tienen que hacer esta circuncisión, mas en el corazón sí. Y eso es lo que había mencionado en Jeremías 4:4, circuncidad en el corazón. Que sea circuncisión o incircuncisión, esto no tiene eficacia, eso no hace el problema. Solamente es la fe que obra por el amor. Por haber creído, recibió la salvación y que fue sellado del Espíritu Santo, ya fueron circuncidados en el corazón. Pero ¿qué hicieron las israelitas? Ni siquiera recibieron la circuncisión en el corazón y dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero no fue así. Los cristianos salvos, que dicen ser salvos, hay que recibir esa circuncisión en el corazón. Esto es ser sellados del Espíritu Santo. ¿Realmente seré salvo? Cuando uno recibe la salvación, ¿qué pasa? Tiene que haber una señal. Igual que la señal de las israelitas que fueron el pueblo de Dios fue la circuncisión, yo siendo cristiano salvo tiene que haber una señal que muestre por fuera. En el Nuevo Testamento eso es el bautismo. No es que por haber sido circuncidados fueron el pueblo de Dios, sino como fueron el pueblo de Dios, han hecho esta circuncisión como señal en su cuerpo. Igual que la salvación. No hemos sido salvos porque hemos sido bautizados, sino como hemos sido salvos, por eso recibimos el bautismo. Cuando Jesús murió en la cruz, también hemos sido crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo que matarme cada día, tengo que golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre cada día. Y ahora sé que el Señor es el dueño de mi corazón y fue sellado el Espíritu Santo. Por eso yo vivo para el Señor. Ahora ya no viviré para mí mismo. Que yo fui crucificado en la cruz junto con el Señor. Que tu obra a través de mí. Hay que aceptar todo. Siempre hay que pensar que yo muero cada día. Esto es la vida de un cristiano salvo. Entonces, si yo fui sellado del Espíritu Santo y soy hijo de Dios, ¿cuál es esa señal? En el Nuevo Testamento la señal es el bautismo. Obviamente hay muchas personas que fueron bautizados sin ser salvos, pero los que son salvos
sí o sí hay que recibir el bautismo. Y no solamente esto. Esa señal de que yo soy salvo y por fuera que ha mostrado que es el pueblo de Dios, ¿cuál es esa señal? Hay muchas, ¿no? Es ese corazón de tener misericordia a las almas perdidas cuando todavía no son salvos. También tiene el corazón de amar a otros. Y quiere que cumpla la voluntad de Dios en su vida. Y no es exaltar a sí mismo, sino es la vida exaltar la gloria de Dios. Pero uno quien dice que es salvo solamente vive para sí mismo. Y no es una vida para el Señor, sino si es una vida para sí. Entonces, ¿dónde habrá la señal que es el Hijo de Dios? No se puede encontrar. Primera señal que uno recibe la salvación viene el bautismo. Y después viene a través de la vida cristiana, ¿no? Tiene que mostrarse una señal que yo soy cristiano. Una vida sin frutos. No acercarse con el Señor, sino acercarse con el mundo. Solamente los que tienen la riqueza y prosperidad de este mundo. Estos no serían las señales de Cristo. Si uno es salvo, sí o sí tiene que mostrarse. Viendo sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por ese árbol conoceréis viendo sus frutos, porque esa también es la señal. Yo soy salvo, pero hasta ahora, ¿cuánto me he acercado con la palabra y cuánto he obedecido la palabra? Y hasta ahora, yo a quién he sacrificado y a cuántos he predicado la palabra y he guiado hacia el Señor. ¿Y cuántos frutos tengo yo? En San Juan 15, busquemos juntos, San Juan capítulo 15. Busquemos San Juan 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8, leamos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los cristianos salvos, desde el momento que fueron salvos, es discípulo de Dios. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Somos el discípulo de Jesús, cargando su propia cruz, golpeando su cuerpo cada día, poniéndolo en servidumbre, que muestre el poder a través de mí. Y todas las obras que Dios hace a través de mí, cada momento tienen que haber, pero no hay eso. No hay señal que es hijo de Dios. Entonces hay que reflexionar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si realmente yo soy salvo. Si realmente yo soy salvo, pero ¿por qué no está ocurriendo estas cosas a mí? ¿Por qué no tengo señales en mi vida cristiana? Hay que reflexionar de sí mismo y realmente este año nuevo, siendo el cristiano verdadero y siendo el Hijo de Dios, sí o sí tienen que mostrarse la señal en mi vida cristiana para que otros puedan ver. Así deberían vivir. Este Abraham, que ha recibido el mandato de Dios para que sea circuncidado, no paró. Él ni siquiera pensó por un momento, ¿por qué? Esto es algo tan maravilloso. Si vemos en nuestro versículo principal, la edad de Abraham cuando fue circuncidado fue 99 años, porque fue un año antes que naciera Isaac. Un abuelo de 99 años recibió circuncisión a esa edad. Entonces pensemos, obviamente hay un dolor tremendo al momento de ser circuncidados, pero aguantó ese dolor. Primero él hizo. Cuando Ismael recibió la circuncisión tenía 13 años.
Y todos los varones fueron circuncidados, a todos, sin faltar ni uno. A pesar de que no sea su hijo por la sangre, que sea siervo o que sean hombres comprados por dinero, o todos los varones que estuvieron en la casa de Abraham, a todos fueron circuncidados. ¿A eso qué quiere decir? Supongamos que Dios mandó a Abraham para que se circuncide. Quizás puede haber personas que se huyan y que tengan miedo, pero que haga la circuncisión. Obviamente se aplica para todas las casas de Israel. Y Abraham habrá dicho que esto es una señal de que creemos en Dios, que sí o sí hay que hacer. Pero supongamos que Abraham pensó por días. No lo hizo así, sino ¿cuándo hizo? Cuando Dios se manifestó e hizo ese mandamiento, hizo este mandato, esa misma noche ha hecho la circuncisión a Abraham. Regresemos a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Aquí dice en aquel mismo día que habló Dios, ¿no? Era Abraham de edad 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Abraham también lo hizo, ¿no? No es que Abraham dijo que, claro, Dios mandó así, por eso hágase ustedes. Supongamos que Abraham no lo hubiera hecho solamente diciendo a otros que lo haga y él mismo no lo ha hecho. Entonces, los otros, ¿qué van a pensar? ¿Cómo podrá ser perfecto Abraham? Hay que mostrar el buen ejemplo, ¿no? En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Apóstol Pablo fue el imitador de Cristo. Es por eso que todas las palabras que fue encomendada de Cristo pudo clamar a otros con mucha fuerza. Primero él mostró su ejemplo a través de su vida y después dio la palabra a otros. ¿Y qué pasó con Abraham? A Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, los hizo circuncidar y Abraham no lo ha hecho. No es así. Él ni siquiera pensó, no tardó. En ese instante, en ese instante que escuchó la palabra de Dios, lo hizo. Versículo 25 dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todos fueron circuncidados. Si es que no hubiesen sido circuncidados, pudieron ser cortados de la casa de Israel. Pasa igual que nosotros. Sí, estamos aquí en la iglesia, pero hay personas que no fueron sellados del Espíritu Santo en el corazón o no ser circuncidados del corazón. Entonces van a ser cortados del pueblo del cielo. En San Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por el exterior parece un cristiano virtuoso, pero no son cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque no fueron circuncidados en el corazón, porque no fueron sellados del Espíritu Santo en su corazón. Dios mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón de intimidad. Por eso, aunque solamente es una sombra y forma, pero sí o sí hay que ser circuncidados en el lugar íntimo. Por eso los varones de israelitas habrán dicho, entonces las mujeres, ¿por qué no lo hacen? El varón es la cabeza de la mujer. Obviamente cuando el varón es circuncidado, aunque la mujer no lo haga, está incluido, porque está incluido en el varón.
Todos los varones de Israel, después de ser circuncidados, yo seguramente pienso que habrán mirado su parte íntima muchas veces durante el día porque no puede mostrar a otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la señal que soy pueblo de Dios. Entonces tengo que vivir siendo el pueblo de Dios. Yo pienso que las israelitas habrán pensado así, pero pasando tiempo y tiempo, solamente existía la señal de la circuncisión, pero no fueron circuncidados de corazón y por haber traicionado a Jesús, por no haber escuchado la palabra de la profecía, al final ellos fueron juzgados, ¿no? Por eso lo importante es que no es importante en la sombra, sino qué es lo verdadero de la sombra, es hacer la circuncisión en el corazón. Entonces, Abraham ha mandado a todos los varones de su casa para que hagan la circuncisión. ¿Pero los obligó? Abraham ha hecho que todos los varones de su casa sean el pueblo de Dios. Aquí dice en ese mismo día, ¿no? Esto es una obediencia instante. La obediencia que ha hecho Abraham, a través de su obediencia instante, ¿qué tenemos que aprender? En San Lucas 14:23 dice, después de preparar una fiesta, dijo el Señor al siervo, ve para que se llene mi casa, pero pusieron excusa de que compré vacas para arar la tierra, me casé. Habían tantas excusas, pero el Señor dijo, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Seguramente después de que Abraham escuchó la palabra de Dios, Abraham hizo todo lo posible para que sean el pueblo de Dios y los forzó para que hagan la circuncisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A todos los que no fueron circuncidados de corazón o no fueron sellados del Espíritu Santo, los que no son hijos de Dios todavía y son hijos del diablo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que forzarlos, igual que Abraham. Busquemos juntos San Lucas capítulo 14. Busquemos a Lucas 14, versículo 22 al 23. San Lucas 14, versículo 22 al 23. Leamos juntos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, fuérzalos. Después de una semana en la iglesia de Seúl Principal habrá el seminario de la Biblia. Es nuestro primer seminario en este año nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que Abraham forzó a todos los varones de su casa para que se circunciden, para que sean hijos de Dios, nosotros también tenemos que forzar para atraer a muchas personas en esta casa, para que muchos puedan relacionarse con Dios, para que sean circuncidados de corazón, para que sean sellados del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay que forzarlos. Todos los hombres, como tiene el carácter de Adán, son muy pocos los que tienen el corazón voluntario de estar ante Dios. Estando desde la matriz de la madre, han nacido siendo pecadores y después de nacer van por su propio camino. Así son los hombres. Pero a esta persona que no tiene interés a Dios, sí o sí hay que forzarlos para que ellos tengan interés y para que escuchen la palabra y después de recibir la salvación, ¿qué pasa? Si yo hubiese... ellos habrán dado cuenta, ¿no? Si yo no hubiese hecho caso a ese hermano, ¿qué hubiese pasado a mí? Yo hubiese ido al infierno.
Gracias a ese hermano que me forzó a traerme a la iglesia. Yo sé que no soy un lugar donde, yo no soy un hombre donde pueda estar aquí, pero gracias a ese hermano yo estoy ahora en el cielo. Así pueden decir ellos. Pero algunos están en el cielo, pero nadie viene a saludar a él de agradecimiento. Porque gracias al sacrificio y la obediencia de alguien que me haya salvado, pero ese mismo hombre no salvó a nadie. No puede pasar esto en el cielo. Toda nuestra vida entera, cuando estemos ante Él, será calificado. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo no es el tribunal de mandar al cielo o al infierno. En griego dice bema. ¿Qué es bema? Es escena del otorgamiento del premio. Por ejemplo, si está haciendo el juego de maratón y ¿qué hacen para dar la victoria a los del primer puesto? Es para otorgar el premio, ¿no? También da corona de laurel. Por eso tenemos que estar en el otorgamiento de premio antes de entrar al cielo. Después de recibir la salvación, ¿cómo llevé mi vida cristiana? ¿A cuántos he guiado ante Dios? ¿A cuántos los he forzado a venir? Dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. San Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, id. Hay que hacer este trabajo, ¿sí o no? Que fui circuncidado, fui sellado del Espíritu Santo. Quiere decir que es el pacto eterno y la promesa eterna que moraré junto con Dios eternamente en el cielo. Y nosotros quienes ya hemos recibido este pacto, somos el cristiano verdadero y somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es esa señal? En el Antiguo Testamento era la circuncisión y en el Nuevo Testamento un cristiano salvo después de recibir la salvación para mostrar que yo para el Señor viviré y moriré. Yo para prometer ante los hermanos y ante Dios es el bautismo para mostrar, ¿no? Y después del bautismo hay que mostrar en la vida cristiana de que yo soy cristiano y hijo de Dios. Se tiene que mostrar sucesivamente como señal, como una prueba, ¿no? Que yo soy cristiano. Después de recibir la salvación tienen que haber frutos en su vida, frutos espirituales y también frutos de la predicación. Pero uno sí recibió la salvación, pero no muestra ninguna señal en mi vida. Habrá problema cuando uno esté delante de Dios. No quiero decir que va a ir al infierno, sino es una salvación con vergüenza. No quiero que sean así. Por eso este año nuevo del año 2022 hay un regalo que Dios nos dio. Es el tiempo. No sé si es que en este año irá alguien ante el Señor primero que nosotros, pero mientras que vivimos en este mundo, cada tiempo es el present, es el regalo que Dios nos dio, es la gracia. Esta oportunidad que me fue dada, ¿en dónde lo invertiré? Esto es un problema muy importante. Seremos calificados. Y no quiero que no haya ninguna persona que se arrepienta en ese momento. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, y que nos ha salvado de la maldad y de los pecados. Y queremos amar unos a otros mutuamente con la misma gracia. Y queremos unificarnos más. Queremos hacer esta obra todos juntos. Gracias por esta oportunidad. En el Antiguo Testamento, a través de Abraham, quien es el antepasado de la fe, como una señal de pacto, un pacto ha mandado para que haga la circuncisión. Pero sabemos, Señor, que no es necesario hacer esa circuncisión en nuestra época, pero queremos hacer todas las cosas para ti, Señor, que viva o que muera.
Y sabemos que tú nos has mandado a hacer el bautismo y ya hemos sido bautizados. Y después de eso también en nuestra vida queremos confesar que somos el Hijo de Dios. Y para mostrar que yo soy el cristiano, quiero mostrar a través de mi vida como señal. Ayuda para que todos nosotros seamos glorificados, elevados, para que nos diga que eres el buen siervo y fiel. Ayuda para que podamos ser calificados de esta forma. Habrá el seminario de la Biblia en la iglesia de Seúl después de una semana. Ayuda para que muchos puedan ser guiados ante ti, para que puedan recibir la salvación, en glorificarte, para que también pueda ser nuestra consolación y gozo. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.